Shabbat Shalom, hermanos. Pongámonos ante la presencia del Dios Padre Todopoderoso, el Señor del cielo, del universo, de la tierra, de nuestras vidas, de todo lo creado, el Señor del Shabbat. Perdona ante todo nuestros pecados. Tú conoces y sabes que hemos pecado contra ti, contra los demás, contra nosotros mismos, contra la naturaleza. Tú conoces y sabes las veces que lo hemos hecho y las consecuencias de los mismos. Pero imploramos tu infinita misericordia y piedad y presentamos ante tu trono celestial los valiosos méritos que nuestro amado Señor Yeshua HaMashiach llevó a cabo en la cruz cuando padeció, sufrió, murió y derramó su bendita sangre para pagar el único precio que se podía pagar por los pecados de la humanidad y también así satisfacer tu divina justicia. Por todo ello, Padre bueno y misericordioso y piadoso, te pedimos, te rogamos y te suplicamos que nos laves, nos limpies y nos perdones de toda desobediencia, de toda rebelión, de todo delito, de todo pecado en que hayamos incurrido tanto en el pasado como en el presente, y nos des esa maravillosa gracia que tú nos dejaste como promesa en tu palabra cuando declaras que tú tomarás todos nuestros pecados y los echarás en lo más profundo del océano. Los lanzarás tan lejos como queda el oriente del occidente. Nunca más te acordarás de ellos ni permitirás que mortal alguno nos los venga a arrostrar. En el nombre de nuestro amado Señor Yeshua HaMashiach, Padre bueno, te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén y amén. Bien, hermanos, la enseñanza que vamos a hacer hoy va a ser el primer episodio o el primer tema de una serie sobre la Torá. Esta enseñanza la he titulado Torá, Constitución de Dios en la tierra. Torá, Constitución de Dios en la tierra. En las pasadas series de enseñanzas que hicimos sobre la identidad bíblica, mencionamos muchos términos que hoy los vamos a aclarar, y uno de ellos es la Torá. Entonces, nosotros, lo de esta congregación, tenemos la plena convicción, oigan muy bien, la plena convicción y certeza que la Torá sigue vigente. Sigue vigente para los creyentes en Yeshua y que es una gran bendición, oigan muy bien, es una gran bendición para todos aquellos que estamos convencidos de que la Biblia es la palabra del Eterno. La Torá, entonces, es un entendimiento acerca de la Biblia. Un entendimiento que se nos ha sido negado por mucho tiempo, pero que ha sido una gran revelación de parte del Eterno para nuestra generación. Con todo este estudio, hermanos, vamos a descubrir qué aprender y qué guardar de la Torá. Esto es igual a seguir los pasos de nuestro Salvador y Redentor, Yeshua HaMashiach, a quienes nosotros debemos imitar en todo. Digo
la palabra Yeshua, y no digo Jesús como se acostumbra a decir, porque en hebreo la palabra Jesús es Yeshua, que significa Salvador. Entonces, en este estudio vamos a resolver durante todo el tiempo que lo vamos a realizar algunos interrogantes como ¿qué es la Torá? ¿Cuál es el propósito de la Torá? ¿Cómo es que la Torá se hace presente en el Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento? ¿Qué enseñó Yeshua respecto a la Torá? ¿Cómo entender la enseñanza de Pablo respecto a la Torá? Enseñanza que ha sido mal interpretada por una teología actual, por una teología que está muy en boga. ¿Cómo iniciar en este maravilloso caminar en la Torá la correcta voluntad del Eterno? La correcta voluntad del Eterno. Todos estos interrogantes los vamos a encontrar precisamente en la Torá. Existe una gran cantidad de personas que urgentemente necesitan aprender de la Torá. Aprender acerca de la verdadera identidad de nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, hermanos, este estudio estamos tratando de hacer lo que hacían los creyentes en el Mesías del primer siglo. ¿Quiénes eran esos? Eran aquellos que se reunían para aprender como igualmente debe ser aquí, la correcta voluntad de nuestro Abba, o sea, nuestro Padre. Y esto es necesario con todos los retos que implica vivir en este mundo en donde hay una gran complejidad de interpretaciones de la palabra eterna del Señor. Tiempos contaminados de ideología, de sistemas religiosos y políticos que siguen mandamientos y tradiciones de hombre, óiganlo bien, alejados de la palabra absoluta y eterna de Hashem. Así que, hermanos, imploro al Dios Todopoderoso que este estudio sea de gran bendición para todos ustedes, para llevar la verdad de la Torá y para llevarla a todos aquellos que nos están viendo por las redes. Hablar de la Torá, hermanos, es hablar de uno de los temas más importantes de las Escrituras, ya que la Torá es el fundamento en que el Creador establece su pacto con el ser humano. Nosotros somos el resultado, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra identidad es el resultado de ese pacto que hizo Dios con su pueblo escogido. Pueblo escogido que comenzó con Abraham y que fue ratificado con Isaac, ¿sí?, con Jacob, y que ha sobrevivido a pesar de muchos ataques hasta el momento de hoy. La Torá es el fundamento en que el Creador entonces estableció su pacto con el ser humano. Es donde encontramos, allí en la Torá encontramos las instrucciones del Eterno para una vida con propósito y bendición de parte del Señor. La Torá
Es palabra de Dios que nos encamina a bendiciones y nos encamina a esos propósitos espirituales que Dios tiene para nosotros y que se resumen en la búsqueda incesante del reino, de la gloria y de la justicia para el cual hemos sido creados. Hemos sido creados para ese objetivo, no hemos sido creados para los objetivos del mundo, sino para los objetivos del reino, de la gloria y de la justicia. Dicen las Sagradas Escrituras que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra verdadera ciudadanía, de la cual nosotros estamos aquí practicando y de afianzarlo a través de la Torá, la tenemos en la Jerusalén celestial. La Torá nos habla de los estándares de justicia y de misericordia de nuestro Padre Celestial. Hermoso saber de que allí en la Torá encontramos esos misterios del Señor, de cómo ejercer su misericordia y cómo ejercer su justicia. Porque todo, absolutamente todo lo que sucede en este mundo, tiene únicamente dos propósitos por parte de Dios. Dios permite las cosas o es para misericordia o es para justicia. Yo oigo a personas hablando mucho de la situación que nosotros tenemos ahora mismo, el miedo que se tiene, la angustia que se está viviendo por este nuevo gobierno, que entre otras cosas, pues, parece que no defiende los valores eternos del Señor. Y entonces pues yo le digo a esas personas, e igualmente le digo a usted, que no anden con temor ni angustia de eso. Que lo que está sucediendo en nuestro país y lo que está sucediendo en el mundo es porque el hombre ha dejado a Dios a un lado y ha incursionado en las tinieblas, y el Señor permanentemente en todo tiempo vive disciplinando a su pueblo. Y el Señor disciplina a su pueblo para dos propósitos, o ya sea para misericordia o ya sea para justicia. Entonces lo que está sucediendo en nuestro país cae, ¿sí?, bajo la justicia de Dios, porque Dios nos jala las orejas, nos hace disciplina cuando nos desviamos de sus caminos rectos. También la Torá nos revela acerca del carácter del Señor, nos revela acerca de quién es Elohim y lo que Él espera de nosotros, que es lo más importante. Él lo que espera de nosotros a través de la Torá es obediencia absoluta, permanente e intencional. No hay otra. Eso es lo que Él espera de nosotros. Hermanos, la Torá es la expresión del corazón de nuestro Abba. El corazón de nuestro Señor no tiene límites. Es la expresión. Y esa expresión de su corazón es la verdad absoluta. Todo lo que hace, lo hace por justicia o lo hace por misericordia, de acuerdo a su soberana y eterna voluntad. Los términos que vamos a utilizar aquí para referirnos al Creador serán términos extraídos del idioma original en que fue escrita la Torá, o sea, en el hebreo, como originalmente se transmitió y se sigue transmitiendo. Utilizamos mucho el término Elohim. Ustedes lo han escuchado, utilizamos mucho ese término. Es importante que entiendan que ese término Elohim significa poder sobre todo poder. Elohim, poder sobre todo poder, y es una referencia a nuestro Creador. Elohim, término para referencia para nuestro Creador.
Se refiere entonces a la autoridad máxima. ¿Sí? La autoridad máxima, no hay otra autoridad que la de Elohim. Y al juez supremo, con poderes ilimitados. Dios no tiene límites en sus poderes. Y esos poderes están concentrados en ese mismo término que estamos utilizando, Elohim. Porque Elohim significa poder de poder. Y esta palabra Elohim en nuestras escrituras que utilizamos frecuentemente se traduce como Dios en el español. Otra palabra que utilizamos y que vamos a utilizar para dirigirnos al Eterno es Adonai. Adonai, que es un título, no es un nombre. Adonai no es un nombre, es un título que solo se utiliza para el Creador, no se utiliza para más nada. Significa Señor de señores, amo soberano. Señor de señores, amo soberano. Y esa palabra Adonai era la manera como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y el rey David se dirigían al creador del universo. Siempre se dirigían como Adonai. Y eso lo vamos a encontrar si ustedes buscan unas sagradas escrituras como la Kadosh, que realmente respetan utilizar esos nombres originales del hebreo. Allí en Génesis 18:3 vamos a encontrar que Abraham se dirigió al Señor y le dijo Adonai. Génesis 18:3. La palabra que se tradujo como Señor es Adonai. Para el Mesías, oigan muy bien, que frecuentemente se conoce con el nombre de Jesús o Jesucristo, utilizaremos el nombre en hebreo original que es Yeshua. ¿Sí? Y también cuando hablemos del Nuevo Testamento, lo llamaremos Brit Hadashah, que significa pacto renovado o alianza restaurada. Y para el Antiguo Testamento utilizaremos el término escritura o Tanaj. Escritura o Tanaj como se conoce en hebreo. Tanaj es la palabra que se usa para referirse a la Torá más los profetas y los escritos que conforman lo que conocemos como Antiguo Testamento. Entonces, la palabra hebrea viene a ser todo el Antiguo Testamento. Si creemos que lo que leemos en la Biblia, oigan muy bien, si creemos que lo que leemos en la Biblia es verdad y es el producto de la inspiración divina, entonces debe ser una prioridad, oigan muy bien, debe ser una prioridad estudiar todo lo concerniente a este documento, o sea, a la Biblia, rigurosamente como debe ser. Por lo tanto, hay dos perspectivas. Actualmente existen dos perspectivas que son las más utilizadas dentro del entorno de la humanidad en lo que tiene que ver con lo espiritual y lo religioso. Hay dos perspectivas que podemos emplear para el estudio de las Escrituras. Y son, una, el pensamiento hebreo, oigan muy bien, y la otra, el pensamiento griego. Son los dos pensamientos de más boga
dentro de los estudiosos, dentro de las enseñanzas, dentro de diferentes sermones que se dicen sobre el estudio de las Escrituras. Pensamiento hebreo versus pensamiento griego. Leer las Escrituras, hermanos, leer las Escrituras con un pensamiento hebreo, hágalo bien, leerlas con un pensamiento hebreo, nos lleva por el camino de las raíces bíblicas hebreas. ¿Sí? Leer las Escrituras con un pensamiento griego nos lleva por el camino de la teología. Entonces es necesario que ya vayamos distinguiendo pensamiento. Podríamos decir entonces conocer las Escrituras con un pensamiento hebreo o conocer las Escrituras bajo la ciencia que se ha llamado teología. Entonces ahora vamos a explicar la diferencia de esto, porque si la hay para que podamos entender lo que estamos diciendo aquí. La Biblia puede estudiarse bajo las raíces del pensamiento hebreo o bajo la perspectiva de la teología. Son las dos opciones que nosotros vemos con más boga. ¿Sí? El método de las raíces biblia, el método del pensamiento hebreo que fue el original en que se escribió la Torá, es el que nuestra congregación promueve. ¿Sí? Ese es el pensamiento que nosotros promovemos. Que toda escritura la pasemos por el sedazo de las raíces bíblicas hebreas. ¿Sí? Aquello que se concibió con Abraham, Isaac, Jacob e Israel y todos los demás profetas que Dios habló de su palabra. Y este estudio que nosotros vamos a hacer, teniendo en cuenta el pensamiento bíblico de las raíces hebreas, no debe verse como una religión. No debe verse como una secta. Incluso no debe verse como un movimiento. Para nosotros es un método de estudio. Un método de estudio como una herramienta para poder entender las Escrituras. Quiero ser muy claro en eso, para que no hayan malas interpretaciones. Lo que plantea el pensamiento en las raíces hebreas, el pensamiento bíblico en las raíces hebreas, es estudiar la Biblia desde sus raíces y fundamentos, considerando el contexto cultural, oigan muy bien, el idioma original que fue el hebreo y la evidencia histórica para llegar a la verdad. Es allí los elementos más importantes que nosotros tenemos para ceñirnos al estudio de la Sagrada Escritura mediante esta herramienta de usar el pensamiento bíblico original de las raíces hebreas. Y lo que propone este método de estudio, oigan muy bien, es auditar o evaluar toda teología para ver si es compatible con la verdad bíblica. Es como si fuera un sedazo. Y esto se logra principalmente mediante el estudio de la Biblia desde su lenguaje correcto y desde el análisis histórico.
Ahora nos podemos preguntar, ¿qué sucede entonces con la teología? Voy a entrar en un terreno bastante espinoso, un terreno que puede hacer doler muchos callos a muchos. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces con la teología? ¿Qué hacemos nosotros con la teología? Primeramente, pues tenemos que ir a indagar evidentemente qué es lo que significa el término teología. ¿Sí? Para eso vamos a recurrir a la Real Academia Española porque es nuestro idioma. ¿Sí? Sobre este término de teología, la Real Academia Española dice, fíjense, oigan lo que dice, una ciencia que trata de Dios, fundada en los textos sagrados, fundada también en la tradición y los dogmas. Entonces una mezcolanza, algo de las Sagradas Escrituras, algo de tradición y algo de dogma. No lo estoy diciendo yo, no me lo he inventado yo. Es la definición que nos da la Real Academia Española del término teología. Por supuesto que tenemos que entender que los textos sagrados que aquí se refieren es a la Biblia, indudablemente. Tenemos que entenderlo así. Pero notemos que la teología también involucra además tradición. Oigan muy bien, involucra tradición y dogmas. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles dogmas? Pregunta del millón, pregunta pringamosera. Vamos a hacer un escenario, imaginémonos algo. Hay una persona que tiene en sus manos los textos sagrados. Una persona tiene los textos sagrados y quiere comprender el mensaje de buena fe, ¿no? Pero, oigan este pero además agrega tradiciones y dogmas con una perspectiva que viene de la divinidad griega. ¿Sí? Óiganlo muy bien. Agrega tradiciones y dogmas con una perspectiva que viene de la divinidad griega, que viene de la filosofía griega. ¿Están entendiendo? Vamos por buen camino, no nos vamos a perder. Esa persona hace su interpretación del texto, hace su traducción, y entonces a esa persona la llaman y nosotros la vamos a llamar el padre de la iglesia. ¿Sí? Que existen muchos. Padre de la iglesia. Las Sagradas Escrituras nos dicen a nosotros que ese término de padre solamente es para el Eterno. Ese término no lo debemos usar para más nadie. Sin embargo, pues, a estos señores que estudian bajo esa visión, los llaman los padres de la iglesia. ¿Ya? Luego sumemos la interpretación de otra persona diferente a la originaria, con más sesgos y dogmas. Yo digo sesgos y dogmas porque vienen de la filosofía griega. Y así
la dinámica se repite y se ha repetido durante 2000 años. Nadie puede negarlo. Tendremos entonces al final una teología distorsionada en comparación con el mensaje original que está en la Torá. Y esto es lo que está sucediendo con la teología actual. La evidencia la tenemos en este documento que llamamos Biblia. Biblias que han llegado a nosotros con muchas alteraciones, traducciones, transliteraciones, dogmas, doctrinas y comentarios que no corresponden a lo que el Señor originariamente le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas que Dios escogió para el diseño de nuestra Torá. Por lo tanto, no tenemos un texto o una enseñanza fiel a la verdad en la mayoría de estas versiones de Biblia que encontramos. Ni siquiera encontramos que haya una unificación en el lenguaje o en su interpretación. Hay diferencia entre una y la otra. A veces cuando yo estoy preparando estas enseñanzas me es bastante difícil. Mi señora es testigo, la pila de versiones de escrituras que tengo, porque tratando de ver de que encaje dentro de la verdad original que Dios transmitió a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas por inspiración divina. Por eso, hermanos, de ahí la necesidad, oigan muy bien, tenemos una necesidad urgente e imperativa de llegar a la raíz de los textos, del contexto, del idioma, del mensaje. Eso tenemos que buscarlo. La palabra teología se divide etimológicamente en dos palabras. Teos, que significa divinidad, y logos, estudio o razonamiento. Pero preguntémonos, ¿qué clase de razonamiento? Razonamiento humano. Para nosotros lo válido es el discernimiento o razonamiento espiritual, que nos viene a través del poder del Espíritu, de la santidad del Ruach Kadosh, que en español traduce en Espíritu Santo. Entonces, hermanos, teología es el razonamiento humano. Óiganlo muy bien. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que diferenciar. No se trata de razonamiento humano, no se trata de discernimiento humano, no se trata de ver la Torá con ojos humanos, se trata de verla con discernimiento espiritual y con ojos espirituales. Entonces esto es el razonamiento humano acerca de la divinidad. Pues, ¿acaso nosotros podemos entender la divinidad con un razonamiento humano cuando nuestro razonamiento humano es tan ilimitado? Cuando el Señor tiene misterios espirituales que esta mente finita no puede entender. Entonces es imposible que con el razonamiento humano lleguemos a un pleno, absoluto conocimiento de la divinidad. Entonces, hermanos, podemos decir que la teología es la suma de interpretaciones, razonamientos y pensamientos que el hombre ha tenido acerca de la divinidad a lo largo de la historia. Esa es la teología. Pensamiento humano, razonamiento humano, una visión con ojos humanos. La teología surgió en un contexto politeísta. Fíjense de dónde salió la teología.
Hombre, la teología nació dentro de un concepto politeísta. La primera vez que aparece este término fue en el documento llamado La República de Platón, allá por el año 379 antes de Cristo, y se utilizó y se viene utilizando todavía para referirse a la comprensión de la naturaleza divina por medio del razonamiento humano. Cuando nosotros tenemos razonamiento espiritual, discernimiento espiritual, a través de la gracia que nos da el Señor, por medio del poder del Espíritu de la Santidad, o sea, el Ruach Kadosh o su Espíritu Santo. No es un producto de la mente humana, está por fuera de nosotros. En términos sencillos, entonces, hermano, teología es el cómo el hombre interpreta a Dios. Es cómo el hombre interpreta a Dios. Escuchen muy bien. Cómo el hombre interpreta a Dios. Cómo el hombre explica a Dios. No es lo que Dios revela a sí mismo, hermano. Nosotros aceptamos es lo que Dios nos ha revelado. No lo que el humano que tiene una limitación dentro de su pensamiento y de su discernimiento. Es lo que el mismo Dios nos ha revelado. El Señor nos reveló su constitución. La constitución de su pueblo escogido, pueblo de Israel, pueblo escogido de Abraham, el pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel. El que él llamó la niña de sus ojos, el que él le dio el calificativo de pueblo prototipo sobre todas las naciones del mundo. Es una constitución que vino de allá, de la eternidad, no acá, hermanos. Podemos afirmar entonces que la teología es el conocimiento acerca de Dios, en el cual se suma o añade la tradición de hombres y los dogmas de hombres que se han acumulado a lo largo de muchos años y que han permeado a través del tiempo la concepción errada de la interpretación del verdadero propósito que Dios tuvo para revelarle al hombre. Y esto da como resultado que tenemos una teología distorsionada y alejada de la verdad, porque es producto de un razonamiento humano. Es extraída de elementos terrenales, no de lo que Dios ha revelado por sí mismo. Pero para conocer entonces la verdad, ya no podemos depender de la interpretación que el hombre hace del Creador. No podemos depender porque el hombre es finito. Lo que nos interesa para nosotros es lo que el mismo Creador revela de sí mismo. Y esa revelación solamente la encontramos en la Torá, pero la Torá vista con ojos espirituales. ¿Sí? Tenemos que llegar a eso, ver lo que el mismo Creador revela de sí mismo a su pueblo.
Y cuando en este momento yo estoy hablando de pueblo, nos referimos a nosotros, que hemos sido adoptados como hijos de Dios por medio del sacrificio del Mesías Hamashiach. Nosotros queremos, ansiamos que sea el Creador quien se revele a nosotros por medio de su Ruach Kadosh. Hay muchos exponentes dentro del ámbito de la teología. Muchísimos exponentes. Si ustedes se ponen a estudiar, sobre todo los grandes exponentes de la teología, los va a encontrar. Orígenes y una cantidad de personajes que se han dedicado a estudiar la teología como un medio de tratar de entender lo que Dios nos quiere revelar. Miren, hermanos, necesario y urgente es que nosotros conozcamos esto para poder tener una idea clara de lo que realmente Dios nos ha revelado, para que nosotros no tengamos creencias, sino certeza y evidencia espiritual de lo que Dios ha revelado de sí mismo, no de lo que los hombres han tratado de poder descubrir por medio de la teología. No. Nosotros hemos sido levantados dentro de un ambiente en donde todavía muchas personas fundamentan su identidad bíblica con lo que les enseñaron sus padres, con lo que le enseñaron sus maestros en la escuela, en el bachillerato, inclusive en las universidades. Pero nunca se han atrevido a tratar de pasar por el sedazo de la palabra que Dios nos ha dejado para revelarse a sí mismo como la Torá. Usar esa Torá como sedazo para ver si lo que nosotros nos enseñaron corresponde a la certeza y la evidencia de lo que Dios revela de sí mismo en su Torá. Ese ejercicio lo tenemos que hacer. Es un ejercicio que nosotros tenemos un ejemplo en Hechos, un pueblo llamado Berea. No sé si Alberto, David o Miguel me ayudan. ¿Cuál es el texto ese de en Hechos? Hermano Alberto, ¿lo lee? Entonces, sin demora, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche a Berea. Y al llegar ellos allí entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pero recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. En consecuencia, creyeron muchos de ellos y también de las mujeres griegas y de los hombres no pobres. Sí. Pero cuando supieron los judíos de Tesalónica que la palabra de Dios era anunciada por Pablo también en Berea, fueron allá para incitar y perturbar a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron salir
mientras Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas. Bueno, Después de recibir órdenes para Silas y Timoteo de que fueran a reunirse con el Matón, hasta ahí. partieron de regreso. Bueno, aquí se nos está narrando que Pablo y Silas fueron a predicarle la Torá a esos hermanos de Berea. Y evidentemente, pues ellos eran unos verdaderos creyentes y de buena fe, pues escucharon a Pablo y a Silas sin dudar de ello, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo les digo a ustedes? Bien, no, pues ellos enseñaron, pero vamos a ir a la Torá para tener la certeza y la evidencia que lo que nos está enseñando Pablo y Silas corresponden a esa verdad absoluta que Dios nos dejó. Eso es lo que nosotros también debemos hacer, debemos imitar a los hermanos de Berea y, como dicen por ahí, no tragar entero. Inclusive yo los invito de que todas estas enseñanzas que nosotros hacemos aquí, a los que el Señor nos ha dado la gracia de poder dirigirnos a ustedes, pues, pásenla por el sedazo. Pásenla por el sedazo de la Torá y no tengan miedo en decirle, hermano Carlos, hermano Alberto, hermano Miguel, pues mire, yo he encontrado esto y esto y esto porque para eso estamos. Hermano, pasen todo por el sedazo de la Torá para ver si realmente lo que ustedes creen, lo que ustedes oyen, lo que se les está enseñando, lo que están aprendiendo corresponde verdaderamente a esa verdad absoluta de lo que el Señor, Él mismo nos ha dejado en la Torá. Entonces, voy a dejar hasta aquí y en la próxima oportunidad que me corresponda a mí enseñar, continuaremos para hacer un breve estudio de cada uno de esos que se llaman padres de la iglesia, ¿sí? Empezando por Orígenes, ¿sí? Orígenes de Alejandría. Entonces, vuelvo y les reitero, no vayan a creer, ha sido duro para mí hacer esta enseñanza. Ha sido bastante duro porque, como les dije al principio, puede pisar callos. Pero Carlos Rodríguez y su familia, como Josué, tomó la decisión de servirle únicamente al Adonai, al Señor, el Dios Todopoderoso que nos dejó su propia revelación en la Torá. Hermanos, que Dios los bendiga a todos y un enorme shalom para este día de descanso. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, bendito sea, Señor, que nos has permitido en este día, Señor, expresar verdades absolutas que tú nos dejaste en tu Torá. Te rogamos y te pedimos, Padre, que esta palabra tuya, Señor Dios, encuentre en el corazón de mis hermanos corazón fértil que dé fruto de vida eterna. Te lo pido, te lo ruego y te lo suplico en ese nombre santo, poderoso, eterno y único nombre, sobre todo nombre, de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador y Redentor de siempre. Amén, amén. Shabbat Shalom, hermanos.